Buenas tardes. El presente trabajo se va a realizar a través de un análisis desde la entrada de ataque en el voleibol. Dividimos el cuerpo en 14 segmentos y a partir de ahí pasaremos a realizar qué movimiento realiza cada segmento del cuerpo humano. Dividimos el ejercicio en 4 fases y el trabajo está conformado por Richard García, Andrés Rey e Iván Darío Hernández, que es quien les habla. En la primera fase pasamos al primer segmento, que es la cabeza. La cabeza comienza realizando una hiperextensión y termina la fase realizando una hiperextensión. Destacar que este segmento es de los que menos movimiento realiza en todas sus 4 fases, debido a que siempre la cabeza está observando, está visionando la pelota de voleibol. El brazo contralateral, este segmento inicia con una extensión, luego pasa realizando una hiperextensión. El brazo unilateral tiene un poco más de movimiento, comienza en una hiperextensión, luego realiza una extensión para realizar una flexión, luego vuelve nuevamente a realizar una extensión durante todo su proceso y termina la fase realizando una hiperextensión. El antebrazo contralateral comienza realizando una flexión en prono, luego realiza una extensión también en prono y culmina su fase realizando una hiperflexión. El antebrazo hemilateral comienza realizando una hiperflexión en prono, luego realiza una extensión para realizar una flexión, luego vuelve nuevamente a una extensión para terminar su fase realizando una hiperextensión. De igual manera, en prono. La mano contralateral comienza realizando su posición anatómica en prono, luego realiza una flexión durante toda la fase, que también la realiza en pronación. La mano hemilateral, comienza realizando una flexión en prono, luego vuelve a su posición anatómica, que también la conserva en prono, y luego vuelve y realiza una flexión en prono. El tronco comienza realizando una flexión para quedar en su posición neutra. El muslo derecho comienza realizando una flexión, luego de seguido esto realiza un movimiento hasta quedar en extensión y luego vuelve y realiza una flexión. El muslo izquierdo comienza en una hiperextensión, luego realiza una extensión y luego nuevamente termina su fase realizando una flexión. La pierna derecha comienza esta fase en una flexión, seguido de esto pasa a realizar una extensión, luego nuevamente realiza una flexión y luego eh, mueve su pierna hacia la parte de atrás de su cuerpo, por ende realiza una extensión. La pierna izquierda comienza en una extensión y realiza una flexión en esta fase. El pie derecho comienza en su posición anatómica. Seguido esto, realiza una flexión dorsal y pasa nuevamente a su posición anatómica. El pie izquierdo le comienza en una flexión plantar, luego vuelve a su posición anatómica y de seguido esto realiza una flexión dorsal. Ya después realiza un movimiento para quedar nuevamente en su posición anatómica y pasa a realizar una flexión plantar. Ya en la segunda fase, que es la fase del impulso para el salto, tenemos que la cabeza nuevamente realiza una hiperextensión porque está observando el balón de voleibol. El brazo contralateral inicia con una hiperextensión, luego pasa realizando una flexión y termina con una hiperflexión. El hemilateral eh, inicia por una hiperextensión y termina en una hiperflexión. Realiza este movimiento
pasando desde su hiperextensión a una extensión para realizar una hiperflexión. El antebrazo contralateral inicia con una hiperextensión en semiprono y termina realizando una hiperflexión en prono. El antebrazo hemilateral inicia con una hiperflexión en semiprono, luego pasa por una flexión en semiprono y termina en una hiperflexión en prono. La mano contralateral esta inicia realizando una flexión en semiprono y hace un recorrido hasta quedar en una hiperextensión en pronación. La mano hemilateral inicia en una flexión y en pronación. Ya después de esto hace un movimiento y termina en una flexión con pronación. El tronco inicia en su posición neutra, que había quedado desde la fase anterior, y luego realiza una hiperextensión arqueando su cuerpo. El muslo derecho inicia con una flexión y luego pasa a una hiperextensión. El muslo izquierdo inicia, esta fase la inicia con una flexión y seguido de esto realiza una extensión hasta el momento de su salto. La pierna derecha inicia realizando una flexión y después pasa a una extensión. La pierna izquierda en este segmento, en esta fase inicia realizando una flexión y luego realiza un movimiento pasando a realizar una extensión. Pasamos a los pies. El pie derecho tenemos que inicia en su posición neutra o posición anatómica y seguido de esto pasa a realizar una flexión plantar. El pie izquierdo inicia en su posición neutra o posición anatómica y luego realiza un movimiento hasta quedar y realizar su posición plantar. Bueno, a continuación seguimos con la fase 3, que esta es ya donde la chica toma vuelo y golpea el balón. Entonces, en la parte de la cabeza, decimos que este segmento pues inicia con una hiperextensión debido a que todavía está mirando el balón y termina de la misma manera en hiperextensión. El brazo contralateral, que sería su brazo izquierdo, inicia en una posición de hiperflexión, pero después realiza una extensión del mismo. El brazo hemilateral, que sería el derecho, inicia en una posición de hiperflexión, luego sigue realizando la misma hiperflexión un poco más hacia atrás y luego se realiza una extensión. El antebrazo contralateral, que es el izquierdo, inicia en una posición de flexión en prono y termina en una flexión en semiprono. Luego el antebrazo hemilateral, que es el derecho, inicia con una flexión en prono y termina en una extensión en la misma manera de prono. Luego la mano contralateral, que en esta sería la izquierda, inicia con una hiperextensión en manera de pronación y termina su movimiento haciendo una hiperextensión de manera de semiprono. La mano hemilateral, que es la derecha, inicia en una posición de hiperextensión de una manera de pronación y termina haciéndose una flexión. El tronco, este inicia de una manera de hiperextensión y luego se hace una pequeña flexión. El muslo derecho, este inicia con una extensión, su principal toma es una extensión y se realiza luego una flexión. Del muslo izquierdo se inicia con una extensión y luego se realiza un movimiento de flexión. La pierna derecha inicia con una flexión y luego se hace un movimiento de extensión. La pierna izquierda también inicia con extensión y luego se realiza el movimiento de la flexión. El pie derecho
Este inicia con una flexión plantar, luego se hace una flexión dorsal para terminar luego en neutro. Y por último, el pie izquierdo inicia con una flexión plantar, luego hace una flexión dorsal y termina finalmente en neutro. Bueno, ya vamos con la fase 4, está desde la foto 46 a la 56. Entonces decimos que la parte de la cabeza esta inicia con una hiperextensión y flexiona para quedar en una posición neutral. En el brazo hemilateral, el derecho inicia con una hiperflexión, se extiende para terminar con una hiperextensión. El contralateral, el izquierdo, inicia con una flexión, se extiende y termina con una hiperextensión. El antebrazo contralateral, que es el izquierdo, inicia con una flexión en semiprono, se extiende y finaliza con una extensión en semiprono. En el antebrazo hemilateral, el derecho, inicia con una extensión en semiprono y finaliza con una extensión. En la mano derecha inicia con una flexión en prono y termina con una flexión en prono. La mano contralateral, la izquierda, inicia con una extensión en semiprono y termina con una extensión en semiprono. Ya en la parte del tronco, este inicia con una extensión y finaliza en extensión. En el muslo derecho, este inicia con una extensión y termina en una flexión. En el muslo izquierdo, este inicia con una flexión, luego se extiende y termina en flexión. Ya con la pierna derecha, esta inicia con una extensión y finaliza con una flexión. La pierna izquierda inicia con una flexión, se extiende y termina con una flexión. Ya con el pie derecho, este inicia con una flexión plantar y finaliza con una flexión dorsal. En el pie izquierdo inicia con una flexión plantar y finaliza en flexión dorsal. Y bueno, estas serían todas las fases de este ataque de voleibol.